Amén. Dios les bendiga. Hoy estoy contento con ustedes y por verlos a ustedes y más con Dios. Desde hace como unos 5 meses empecé a tener ideas descabelladas. Y por eso yo dije, pues estoy muy contento. Y luego le dije a mi esposa, estoy todavía más contento porque ya nadie me va a poder tomar el pelo. Pero hace como unos 20 días me dijo, ya no lo puedes decir porque te está saliendo pelo. Dije, tan emocionado que estaba el asunto. Hermanos, estoy aquí y quiero contar mi testimonio en una forma breve, rápida. Pero primero quiero confesar que tengo un problema yo muy interno con mi conciencia, porque no me gusta contar testimonios personales, porque tengo una convicción muy personal yo que siempre mi esposa me corrige y me exhorta, como todas las esposas, ¿verdad que sí, hermanos? Hoy nada más uno dijo amén. O ya los exhortaron para que no dijeran amén. Pero yo siempre le he dicho a mi esposa, es que no me gusta hablar, dar testimonio de mí, porque entre más hablo yo de mí, menos hablo de Cristo. Pero empezó hace unos meses, en el cual el cansancio me empezó a hacer mella en mi cuerpo. Y por el ritmo de trabajo que yo acostumbro a tener, yo pensé que estaba cansado. Pero 20 días antes del incidente, yo estuve con el doctor, después de presentarle los análisis clínicos, que normalmente nosotros nos hacemos como familia cada 6 meses. Y el doctor nos dijo que estábamos bien y que podía continuar con el trabajo. Pero empecé a sentirme mal y fui a la Sierra de Puebla. Habíamos plantado como esfuerzo de la coordinación una iglesia entre los náhuatl de Puebla y fui a los primeros bautizos y llegué allá y empezamos a bautizar. Es hermosa la sierra y en un río precioso, pero me dio pena porque para poder entrar al río tuve que ser ayudado por una mujer anciana indígena de 80 y tantos años. Y yo dije, yo en mis plenos 15 y no puedo entrar al río. Pero entré, me ayudaron, pero cuando más me empecé a preocupar es cuando al momento de estar oficiando los bautizos, en la última persona que estaba bautizando, mis fuerzas ya no me alcanzaron y se me cayó. Lo bueno es que estaba el director de misiones del Distrito Oriente conmigo y me ayudó y rescató a la persona y el bautismo se realizó como tenía que hacerse. Ese día regresamos a Toluca porque me habían prestado una camioneta para llevar cosas a la sierra. Llegamos ahí de las 11 y feria de la noche, a las 4 de la mañana ya estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México para ir a Tabasco, que teníamos un trabajo que hacer allá en Villahermosa. Y estuvimos trabajando. Regresé por la noche, ya mi esposa me estaba esperando en la Ciudad de México. Y el día siguiente yo estaba ya tempranito por la mañana saliendo para Tampico y ahí ya me encontré al hermano Avi y me acompañó. Yo me sentía cansado. Llegamos de ahí y fuimos a Ciudad Valles, de ahí nos recogieron y de Ciudad Valles nos fuimos para la Huasteca. Y tuvimos 3 días preciosos ministrando y hablando de lo que Dios puede hacer y lo valioso que es la vida de un obrero indígena y lo que puede hacer. Terminamos ese tiempo y después fuimos todavía más hacia la sierra. Y gracias a Dios que el hermano Avi iba conmigo porque ahí ministró él.
nosotros nada más oramos por la pareja de siervos de Dios que iban a quedar como encargados de esa comunidad y de ese lugar. Pero yo le dije después al hermano Isaí que ya no podía continuar, que me sentía muy cansado y que si me podía hacer el favor de regresarme a Ciudad Valles. Me dijo, no, lo voy a llevar hasta Tampico. Yo dije, bueno. Llegó él temprano por la mañana en su camioneta y me subí a su camioneta. Es lo único que recuerdo. Yo quedé inconsciente. Dicen que todavía respondía, que todavía hablaba, que todavía, yo no lo sé. No recuerdo nada. Solo recuerdo haberme subido a la camioneta y ya no recuerdo nada más. Recobré la conciencia hasta que tenía 2 días de estar interno o internado en un hospital de Toluca. ¿Qué hablé? ¿Qué dije? No sé. Yo no recuerdo nada. Pero en el transcurso, dice mi esposa, de Tampico a la Ciudad de México, yo enfermé de neumonía, aparte de todo lo que ya llevaba. Me internaron y dice mi esposa que después de hacerme todos los estudios de urgencia, el médico le dijo que necesitaba con urgencia ser transfundido por lo menos con 4 transfusiones de sangre, porque mi hemoglobina en mi sangre, mi hemoglobina tenía solamente 4 gramos y mis plaquetas tenía solamente 2. Y el mínimo para que una persona esté normal son 14 de hemoglobina. Y de plaquetas son 220. Y yo tenía solamente 4 y tenía solamente 2. Y le dijo el doctor a mi esposa, necesitamos urgentemente que en unas horas ya necesitamos 4 donadores que le den para que pueda ser transfundido. Pero eran las 11 de la noche. ¿Y quién va a encontrar a las 11 de la noche donadores? Segundo, ¿quién va a cumplir con todos los requerimientos que ahora ya ponen para que pueda uno donar sangre a las 11 de la noche? Y tercero, mi tipo de sangre, que no es rara, lo aclaro, no es rara, solo es especial. Sé que tenía 3 cosas que no contribuían a nada y el doctor se desesperó y se fue y dijo, si pasa algo me avisan. Y no encontró a nadie, mi esposa, pero llegó el doctor 7 de la mañana del día siguiente y al entrar a verme, dice mi esposa, que la primera palabra que salió de la boca del doctor fue milagro, porque todavía yo estaba vivo. He vivido durante estos 6 meses de muchos milagros. Algunos me han dicho que soy un milagro andando y les he dicho, no, soy milagros andando. Por eso entiendo a todas las hermanas que se llaman milagros. Cuando recobré la conciencia, yo solamente me vi conectado de muchas cosas. Y esa es una de las cosas bonitas porque le dije a mi esposa, ¿cómo me dolió cuando me desconectaron? Pero gracias a Dios que no sentía nada y estaba inconsciente porque cuando me conectaron debía haber dolido más. Y el doctor dijo, hasta aquí llegué, llévenselo a otro hospital. Y mi esposa me llevó a otro hospital donde yo la había llevado antes. Dios siempre es bueno. Nos guía y nos prepara para todo, aunque nosotros ni cuenta nos estemos dando que nos está preparando. Porque sucede que hace 1 año mi esposa enfermó de cáncer. Es decir, que en 1 año el cáncer visitó a la familia 2 veces. En 1 año.
Y después de varios estudios yo terminé con un buen doctor, llevando a mi esposa, y luego ella me llevó con ese mismo doctor. Y ese doctor ordenó un aspirado de médula urgente. Cuando vio los resultados, él nos dijo que mi cuerpo tenía el 87% de sus células con cáncer y solamente 13% sanas. Y aprendí muchas cosas acerca del cáncer ya después. Pero una de las cosas que aprendí es que en el cáncer sólido, para dictaminar la fase terminal de un cáncer, se requiere el 60% para que el cuerpo o el paciente diga que está en fase terminal, o sea, la metástasis. Pero yo tenía el 87%. Y el doctor dijo a mi esposa, si dentro de las 4 siguientes horas no empezamos la quimioterapia, se va a morir. Máximo 4 horas de vida. Y empecé. No voy a contar más. Voy a contar unos 3 milagros. Viví muchos milagros. Créame, viví muchos milagros durante ese tiempo. Pero el doctor nos dijo que necesitaba yo por lo menos 8 ciclos de quimioterapia. Y arrancamos nosotros, me aislaron completamente, solamente mi esposa podía estar conmigo porque mis hijos todavía no regresaban. Así que dentro de las primeras 2 semanas, si no mal recuerdo, mi esposa estaba día y noche ahí conmigo. Y empezamos todo el proceso. Y uno de los milagros es que durante ese tiempo yo tuve temperaturas de 41 y 42 grados por semana y media. Y el doctor iba todos los días a checarme y a preguntarme. Y me preguntaba cosas para ver si mi cerebro todavía seguía funcionando, porque los médicos dicen que en unas temperaturas de esos grados, después de unas horas o unos días, ya el cerebro no responde. Pero yo duré semana y media prácticamente viviendo sobre el hielo. Me aplicaban hielo y se gastaban bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de hielo para tratar de bajarme la temperatura, y la temperatura no cedía por semana y media. Y ocurrió un milagro, porque todas las veces que iba el doctor y me preguntaba, yo siempre bromeaba con el doctor. Y el milagro está aquí porque yo estoy hablando con ustedes y entiendo lo que me están diciendo, y creo que ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Ahí está el milagro de Dios. Y yo no tenía forma de responder muchas cosas porque todo estaba en crisis. Me acuerdo muy bien que al principio, cuando me ingresaron al hospital, yo ya tenía alucinaciones. No podía dormir. Me hablaba mi esposa, me hablaban los médicos, estoy diciendo al ingresar al hospital, ya para la quimio. Yo no entendía nada, solo oía ruido, pero no entendía lo que me decían. Pero terminé el mes y medio en el primer ciclo y el doctor ordenó otra vez un aspirado de médula. Lo hizo. Dios nos dio uno de los mejores doctores. Su especialidad es trasplante de médula. Es un hematólogo oncólogo de los más reconocidos en México, y nosotros ni siquiera sabíamos de eso hasta que ya estábamos dentro. Pero entre todo eso que estábamos en el proceso, cuando yo estaba convaleciente, antes de contarle después del mes y medio, yo le pregunté al doctor, oiga doctor,
pero la leucemia, ¿qué la causa? Y el doctor dijo, todavía la ciencia, todavía nosotros no sabemos exactamente qué es lo que causa. Conocemos algunos factores que pueden provocar o detonar, pero qué la causa no lo sabemos. Y me dijo él, es la mala suerte. Y luego me miró y me dijo, eso lo recuerdo perfectamente, me miró y me dijo, usted es producto de la mala suerte. Pero no me pude defender, no tenía yo forma de hablar con él todavía. Pero quiero confesarles otra cosa. Cuando yo entré al hospital y entré en ese proceso, yo estaba bien contento. Se los digo delante de Dios, estaba bien contento que me iba a morir. Contento, feliz, porque Dios me había respondido a una petición. Yo siempre le había pedido a Dios, Señor, cuando me vaya a morir, yo quiero servirte hasta el último momento. Y cuando quedé inconsciente, yo estaba sirviendo a Dios. Así es que yo estaba feliz. Pero cuando el doctor me dijo, eres producto de la mala suerte, yo le dije a Dios, ahora no me quiero morir, Señor. Sí, soy honesto, yo le dije, ahora no quiero. Quiero vivir para que este hombre sepa que tú eres un Dios verdadero, real y poderoso. Porque este hombre, un ateo declarado, y se burlaba de nosotros, porque desde el principio él supo que nosotros, o bueno, yo era misionero. Ahora todo el mundo en el hospital me conoce y sabe quién es el pastor Saúl García. Pero al terminar y al ir al examen del aspirado de médula, el doctor entra y nos ve con los resultados en su mano y sonríe. Y me dijo él a mí, bueno, estaba mi esposa y estaban mis hijos, pero me dijo a mí, su médula está sana. Ni una sola célula tiene cáncer. En mes y medio. Después conocimos al doctor Mauricio, bueno, ya lo conocíamos, pero lo encontramos, Mauricio Durán, otro oncólogo, el subdirector del Hospital de Oncología del Estado de México. El doctor que me atendía, hasta después me enteré, es el director del Hospital Oncológico del Estado de México. Pero el subdirector, que es cristiano, me fue a ver y le conté y vio los resultados y me dijo, esto es muy raro. En todos los años que tengo yo ejerciendo como oncólogo, nunca después del primer ciclo de quimioterapia hemos tenido un cambio radical en las células. Empiezan a reducir con mayor celeridad después del cuarto ciclo, pero nunca lo he visto después del primer ciclo. Y más que ya no tengas ni una sola célula con cáncer. Y Dios se manifestó de nuevo. Así es que el doctor dijo, ya no te vamos a aplicar 8 ciclos de quimio, ahora te vamos a aplicar 4. Y entramos al proceso. Un proceso muy complicado que solamente los que han estado cerca o los que han pasado por quimio saben de lo que estoy hablando, porque los demás solamente imaginamos y a veces cuando imaginamos no imaginamos bien. Pero yo le contaba al pastor que en cada aplicación me metían 65 frascos de quimio en mi cuerpo. Una caja de huevo, llegaba con una caja de huevo completita y todas me la ponían en cada aplicación. Cuento el último porque si no, nunca voy a compartir un poquito de la palabra del Señor, como quiero hacerlo. Pero el Distrito Norte de Chihuahua
de pronto nos llamó y dijo que quería hacer un homenaje a nuestro ministerio. Y fuimos con el doctor y le dijimos que si podíamos ir. Y el doctor hizo su lista y dijo: irás si haces esto y esto y esto y esto. Y toda la lista que ya sabe que ponen los doctores. Que a veces ni ellos la hacen, pero todos nos hacen lista a nosotros. Y nos alistamos y nos fuimos. Todavía lo recuerdo, mi esposa todavía me llevaba en silla de ruedas. Porque no podía, bueno, sí podía caminar, pero estaba tan débil que no podía sostenerme yo. Y yo le dije a mi esposa: hace 10 meses yo te traía en silla de ruedas, porque 10 meses antes mi esposa tenía problemas de linfoma, cáncer también, y yo la llevaba. Y le dije a ella: y 10 meses después, ahora tú me traes en silla de ruedas. ¿Cómo cambia la vida en 10 meses? Fuimos, me trasladaron en el aeropuerto en silla de ruedas, todos los cuidados, llegué a la ceremonia, rentaron un salón los hermanos, estuve ahí. Si ustedes vieron el video que pasaron en el Facebook, todavía mi cara muy demacrada. Una de las cosas que, eso ya no lo voy a contar ahorita, pero una de las cosas que se robó la quimio fue mi voz, porque yo ya no podía hablar. Y trataba de hablar, y mis hijos que me acompañaron para cuidarme me decían: pon atención a lo que están diciendo, papá. Y yo decía: es que estoy poniendo atención, pero nada más no lo logro. Y terminó la ceremonia y me entregaron el reconocimiento y todo lo demás. Pero esa noche a un pastor se le ocurrió invitarme a predicar. Y a mí se me ocurrió decir que sí. Dijo: no se preocupe, y me puso a un lado la silla, a un lado del púlpito. Dijo: si no aguanta, se sienta. Le dije: está bueno. Y empecé a predicar. Y prediqué por 43 minutos de pie. Son de las iglesias que tienen muy pronunciadas las escaleras. Bajé en el tiempo de la administración, oré por los hermanos, volví a subir, volví a ministrar, tomé mis cosas y bajé. Desde ese momento, mi hemoglobina subió. Llegué pálido a Ciudad Juárez. Cuando iba camino al aeropuerto de regreso, el hermano que me transportaba dice: hasta chapeado está. Regresó mi voz. Ya pude predicar. Y desde ese día nunca más he usado silla de ruedas para desplazarme. La predicación da vida. Y es que hay momentos en la vida de nosotros que pasamos por desapercibido lo que somos y quienes nosotros pretendemos ser. Hay cosas que nosotros intuimos, o a veces que deducimos, o a veces inducimos de lo que nos toca vivir o de lo que nos toca hacer, de los quehaceres diarios. La vida del hombre podría centrarse en los pensamientos que tal vez espontáneamente o tal vez premeditadamente surgen. Algunas veces decimos que somos víctimas de las circunstancias y otras veces decimos que nosotros las provocamos. Pero hablar de nosotros es hablar de vida. Hablar de nosotros es hablar de deseos. Hablar de nosotros es hablar de sueños. Hablar de nosotros es hablar de anhelos que tenemos en el corazón. Y quiero reflexionar con ustedes, y es solamente una reflexión porque no pretendo yo enseñar algo que ustedes no sepan.
Esta iglesia tiene más que buenos maestros, eficientes educadores y predicadores. Pero quiero reflexionar con ustedes de corazón a corazón sobre lo que la palabra dice. Sobre algo que usted ya conoce. Quiero hablar con ustedes de un pasaje tan famoso que a veces nosotros lo recitamos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. ¿Lo tienen ya? ¿Verdad que ya lo conocen? ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos todavía no se lo saben de memoria? Ok, si no se lo sabe, acompáñeme y vamos a leerlo juntos. Si ya se lo sabe, acompáñenos y vamos a recitarlo juntos. ¿Le parece? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero hablar de dos caracteres en este pasaje y el resultado de estos dos caracteres. Porque no me avergüenzo o yo no me avergüenzo del evangelio. El escritor de esta carta que escribe a la iglesia en Roma lo hace en el año 56, es decir, 23 años después de que nuestro Señor Jesucristo hubiera partido al cielo. Es un hombre conocido y empieza este pasaje hablando no del evangelio. Empieza él diciendo de él mismo. El primer carácter o carácter, el personaje aquí es el hombre. Porque yo se refiere a él mismo. Porque nunca se olvida de lo que él es. En ocasiones pretendemos ser tan espirituales que pretendemos olvidar lo que pasa a nuestro alrededor o lo que nosotros mismos somos, aunque después de salir de la iglesia seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Pero aquí este hombre empieza diciendo acerca de él mismo. Sabe quién es y está consciente de lo que él ha sido y lo que ha representado. No se refiere directamente a Dios, ni habla tampoco de la gran misión que tiene, ni tampoco habla de los cristianos que está él escribiendo, a los cuales está escribiendo. Él dice, porque yo me estoy viendo a mí mismo. Yo, es como decir en el siglo XXI, en pleno 2019, en la ciudad de Oaxaca, no estamos aquí solamente para pensar en Dios, primero pensamos en nosotros. Porque usted antes de llegar aquí, primero se levantó, se vio al espejo, se dio cuenta que estaba despeinado y decidió peinarse. Bueno, algunos. Otros no podemos. Por más que le haga yo al cepillo, pues nada más no. Pero pensé yo en mí mismo, ¿es verdad o es mentira? Y lo curioso es que este hombre, el autor de estas palabras, empezó como todos nosotros, o empieza como todos nosotros, o era como todos nosotros somos. Saulo, su nombre, que significa deseado. Aquel que sabía y pretendía y soñaba y añoraba y disfrutaba y tal vez se esforzaba o tal vez tomaba aliento cada día para lograr lo que tanto su corazón dictaba a su mente. Es que soy yo.
Soy Saulo, soy el deseado. Es el anhelo del corazón del ser humano, no solamente por lograr, es el anhelo del ser humano por ser reconocido, de ser deseado, de ser catalogado, de recibir una palabra de honor, una palabra que halague. Es aquel que siente que puede valer o que sabe que las personas ven su esfuerzo y lo felicitan o por lo menos reconocen lo que ha hecho. Es como cuando las hermanas o las mujeres se levantan por la mañana, hacen todo el quehacer de la casa, van afuera y se pelean con el marchante de las verduras o en el tianguis porque le está dando 50 centavos más caro el kilo. Empiezan a regatear y empiezan a hacer, regresa y se da cuenta que ya no hay gas, busca por dónde encontrar el gas, encuentra el gas, hace que lo instale, no, ella misma lo instala, se pone a cocinar, cocina, lo prueba de lo más rico, llega el esposo, le sirve de comer y después de cenar el esposo se levanta y se pone a leer el periódico. Y dice la esposa, ¿va? Ni un gracias me dijo. Ni siquiera me dijo, qué rico te salió. Porque todos añoramos y todos deseamos un reconocimiento. No estoy diciendo que queramos ser famosos. Estamos añorando o estamos deseando algo que está dentro de nosotros, de nuestro corazón. Y el esposo a veces en lo que tiene se olvida de decir un gracias o qué rico estuvo. ¿Cuánto luchaste por lograr traerme este plato de comida hasta aquí? Caliente, porque si no está caliente se arma la guerra. Pero aquí estoy. O cuando llega el esposo después de haberse peleado con el jefe o después de haber estado peleando con los compañeros de trabajo o que han luchado porque no quieren los demás que suba de puesto, que le suban el salario y llega todo apesadumbrado, todo apapuleado por el esquema en el cual está desenvolviéndose. Llega a la casa cansado, estresado, tal vez con dolor de cabeza por tanto pleito, tanta violencia que ha visto afuera, verbal o no verbal. Abre la puerta de su casa al oasis y de pronto la esposa lo recibe y le dice, es que no te has dado cuenta lo que Enriquito me hizo el día de hoy. Y le empiezan a contar toda la serie de problemas, es que el vecino es intolerable. Y nunca le dicen, qué bueno que llegaste, ¿cómo te fue el día de hoy? Porque todos los días lucha. ¿Estoy hablando cosas reales o nada más es mi imaginación? ¿Ustedes qué dicen? Es el deseo personal de ser reconocido. Es lo mismo que pasaba a Pablo, es el deseado. El problema es cuando nosotros creemos o queremos que todo se circunscriba a nosotros, porque la otra parte del asunto es que a veces nosotros evaluamos, soñamos, pretendemos, organizamos, caminamos. Nosotros provocamos cambios y todo lo hacemos en base a nosotros mismos. Es que queremos la satisfacción, queremos que nosotros seamos reconocidos, queremos que todo el éxito sea otorgado a nosotros, queremos que las cosas funcionen de acuerdo a nosotros. Es que yo tengo un matrimonio y camino en mi matrimonio porque quiero que yo sea el que gobierne, yo quiero que sea el que influya, yo quiero que sea el que haga las cosas, es el yo, el deseo personal. Y está reflejado en esta palabra cuando dice Pablo, es que yo, primero está hablando de él, es que algo ha pasado en mi vida, soy un ser humano. No soy un ser extraterrestre, ni soy un ser espiritual, ni soy un ángel. Soy un ser humano que pretende ser deseado, pero no quiero pretender tampoco lo que por mucho tiempo hice. Que todo se circunscribiera a mí, que todo fuera rodeado de acuerdo a mis deseos, que hiciera la esposa lo que yo quiero, o el esposo lo que quiero, o los papás lo que yo quiero, o los hijos lo que yo quiero, o la iglesia lo que yo quiero, o los planes que tengo para el evangelio de acuerdo a lo que yo quiero. No se trata de mí, porque un día el deseado tuvo que ser bajado del caballo y se convirtió en el enviado.
y llegó a ser Pablo. Porque para llegar a ser Pablo necesito yo entender que no hay cosa más hermosa que dejar que los demás fluyan en su propia esencia. Por eso la palabra nos aconseja y nos dice que nunca pretendamos ser o tener un concepto más alto de nosotros mismos. Como a veces decimos, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, Y el enviado representaba entonces las intenciones no personales, las intenciones de otro que lo mandaba. Era una misión impuesta, no era una misión que surgió del corazón del mismo. Y entonces Pablo dejó a Saulo a un lado. Pablo ya no era el que pretendía que todo fuera el mejor o lo mejor o solo él, sino Pablo empezó a hacer y a cumplir algo que tenía que ver con los demás. Ese es el yo del cual está hablando Pablo. Yo no les estoy hablando a ustedes, iglesia, le decía a los romanos, de algo que solamente tenga que ver con lo celestial. Quiero decirles que yo, ser humano, yo, al momento de llegar a ser enviado, no me avergüenzo. No hay nada que me dé pena. Me han golpeado, es verdad. He sido arrastrado, también es cierto. Me han medio matado, también es verdad. Pero esto que yo creo, lo que yo estoy teniendo en mi corazón, no me avergüenza, no me humilla, no me deja, no me subestima. Yo estoy seguro en quién estoy plantado. Sé que mis convicciones son reales. Sé que lo que creo es tangente y es plausible para todo aquel que está rodeándome. Sé yo constantemente en mi vida que el momento en que decidí ser enviado y no deseado, mi vida cambió porque mi conciencia y mi corazón y mi mente cambió y ahora estoy listo no solamente para recibir, pero estoy listo para bendecir y ser canal de bendición. Yo no me avergüenzo. Era la persona de un ser humano descrita en un pasaje. En un solo texto, expuesto a todos los demás, era Pablo. Pero luego dice él, no me avergüenzo, y habla de lo segundo, el evangelio. Pablo se refería al evangelio porque sabía que el evangelio era fundamental, drástico y radical. Pablo pensaba ya en el evangelio no como una fuente de doctrina o de filosofía. Pablo pensaba en el evangelio no como una forma de religiosidad que lo llevara a un extremo a recibir y a seguir dogmas. Pablo estaba consciente de lo que representaba el evangelio. No solamente era algo que había vivido hace unos años o hace unos minutos. Pablo sabía que el evangelio mismo era originado en Dios, el creador del universo. Cuando pienso en el evangelio, decía Pablo, no estoy pensando ahora en mí mismo. Estoy pensando en aquel que hizo el todo y sobre todas las cosas sustenta todo. Cuando yo estoy hablando del evangelio, estoy hablando del Dios que puede hacer de la nada el todo. Cuando yo pienso en el evangelio, pienso en lo sobrenatural, aquello que puede suceder. Cuando pienso en el evangelio, pienso en algo que me supera, que me da vida, que me da energía y que me hace capaz de sobrellevar o sobrepasar aquellas dimensiones que yo mismo me puse. Es el evangelio el que va más allá de mis sueños. Es el evangelio que me proyecta mucho más allá que mis planes. Es el evangelio el que me hace andar sobre mis alturas. Es el evangelio. Pero tuve que tener un encuentro con él. Aunque él era temeroso de Dios antes de encontrarse con el evangelio. Aunque él pretendía seguir normas y reglas antes de encontrarse.
Eso significaba que temer a Dios no era suficiente. Eso significaba que conocer lo que enseñaba el Antiguo Testamento no era suficiente. Eso significaba que tener temor de Dios no era el todo para la vida de un ser humano. Significaba que el Evangelio tenía que ser una experiencia real y cotidiana. Y cuando Pablo hablaba de que no había motivo de vergüenza en su conciencia, no había forma de que lo hicieran agacharse, sino que algo le dictaba en su corazón para mantener la frente en alto, pensaba en algo sobrenatural. Esto es el Evangelio. El que nos da dignidad, el que nos da capacidad, el que nos hace a nosotros valientes, el que nos da a nosotros eternidad, el que hace de nosotros una vida transformada, es el que nos da a nosotros sentido de vida, es aquel que puede hacer las cosas que yo no puedo lograr. Es sobrenatural. Supera lo que yo aprendo en estas letras. Lo que yo veo aquí solo es el reflejo de algo escrito, de lo que Dios quería hacer en mi vida. No se trataba de algo que yo pudiera tener y enseñar, porque Pablo lo hacía y lo hacía en las sinagogas. Se trataba de un evangelio que lo llevara a una dimensión que sobrepasara todas las cosas y le pudiera hacer partícipe de cada una de las formas que Dios proyectaba a una persona al futuro. Siempre he hablado y siempre he dicho, un cristiano sin una vida sobrenatural carece de una esencia fresca del poder de Dios. Y lo he dicho varias veces aquí con ustedes y lo vuelvo a decir. Todo el mundo y todos los que estamos aquí aceptamos que el Evangelio es poder de Dios. Y todos aceptamos que Dios es un Dios poderoso. Y todos aceptamos que el Evangelio cambia las vidas. Pero antes de ser misionero yo fui pastor. Y yo también preguntaba en la iglesia, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Y todos respondían amén y gloria a Dios. Pero yo llegaba a sus casas y llegaba y hablaba con las hermanas. Y cuando entraba a sus casas para platicar me decían, pastor, no, mi esposo ya ni le haga, él no cambia, es duro. Así nació, así se va a morir. Pastor, ya ni el intento le haga. Mire, yo tengo 20 años intentándolo y nada. Haciendo más poderoso al esposo que a Dios. Caminamos nosotros pretendiendo ser cristianos, pero hacemos más poderosa la situación que vivimos. Hemos llegado a la conclusión de que el problema, la enfermedad, la situación, la crisis familiar, la disfunción en la familia, en el matrimonio es más poderosa. Por eso el divorcio llega, por eso la separación llega, por eso sentimos que nada funciona, porque creemos, pero creemos solamente aquí. Y Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios tangible, Dios es un Dios que está presente. No lo entiendo, yo no sé si usted me puede ayudar a entenderlo, no lo entiendo. Creemos en un Dios milagroso, pero no vivimos en milagros. No vivimos en milagros. ¿Cuándo fue el último milagro que usted vio en su vida? Mire, yo le dije a mi esposa y lo he compartido en varias ocasiones, Dios ha sido misericordioso conmigo, me permitió ver muchos milagros mientras yo estaba predicando el Evangelio en otros lugares. Dios en su misericordia me permitió a través de la oración que hice por personas hacer milagros. Pero qué distinto es ver cómo Dios hace un milagro en mi vida. Digo que sigo el Evangelio, pero a veces ya me conformé con la enfermedad que tengo y la acepto y digo, así me voy a morir.
Yo vivo y creo en el Evangelio, pero creo que la vida que yo estoy viviendo y que estoy llevando ya no da para más, y yo creo que ya no va a funcionar, y a veces mi oración se ha vuelto rutinaria porque no creo que algo sobrenatural pueda pasar cuando doblo mis rodillas. A veces yo vivo y llego acá y levanto mis manos y digo que yo estoy bien y que estoy bendecido. Es más, cuando me preguntan ¿cómo estás?, yo respondo bendecido, aunque mi corazón me siga diciendo que no, me siga sintiendo igual, porque no funciona, no pasa nada. A veces he llegado a la conclusión de que así me tocaba vivir y así es lo que Dios quiere, pero todavía Dios tiene una palabra para mi vida el día de hoy. El evangelio es sobrenatural. El evangelio es vigente. El evangelio todavía toca. El evangelio todavía transforma. Las promesas de Dios todavía pueden ser reales. Todavía puede llegar a lo más difícil que yo tengo. Todavía puede trastornar las cosas que han turbado mi vida. El evangelio es más que lo que yo he estado viviendo y esperando. El evangelio viene del cielo, reina en la tierra y penetra corazones y transforma las cosas. Esto es lo que decía Pablo: yo estoy aquí, pero les digo, no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es sobrenatural. Y está aquí y está presente. Y está aquí y es real. Y puede hacer cosas sobrenaturales en su vida ahora mismo. Ahora lo puede hacer. Pero Pablo termina diciendo: la conjugación del hombre con el evangelio es poder de Dios. La conjugación del hombre con el evangelio es poder de Dios. ¿Qué tanto poder ha visto usted en su vida? ¿Qué tanto usted ha experimentado la gloriosa mano de Dios obrando en su vida? Porque Pablo hablaba a la iglesia no para ser solamente receptora de ese poder. Pablo ahora era enviado y no deseado. Pablo hablaba ahora de trayectorias y de proyecciones del ser humano. Pablo, yo creo que pensaba en Abraham y también pensaba en José. Y pensaba en Josué y también pensaba en Elías. Es que cuando yo trato de la palabra divina, esta no puede quedar encerrada ni tampoco vacía. Tendré yo que ser canal e instrumento para que la gloria y el poder de Dios fluya a donde nunca ha llegado. Tendré que llegar a las latitudes donde el evangelio nunca ha llegado. Tendré que ser portador de la gloria de Dios de tal manera que este evangelio no sea rutinario ni doctrinal, tampoco sea religioso, que este evangelio se torne para mí, para el vecino, para el que está a un lado, esperanza, poder sobrenatural sobre la vida de ellos. Pablo hablaba de un poder que todavía era vigente. Hoy más que nunca necesitamos poder de Dios. Pero no hay poder si no hay predicación. Cuando la crisis intertestamentaria estaba, cuando todavía había silencio de parte de Dios, todo era oscuridad y todo era desesperanza. Pero tuvo que prorrumpir un hombre que le llamaron Juan. Y dijo claramente así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se levantó Jesús y dijo: porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y empezaron a levantar su voz y a predicar y a pregonar. Y la palabra fue fluyendo.
y la palabra se hizo carne, y la palabra empezó a actuar, y los ciegos empezaron a ver, y los cojos empezaron a andar, y la viuda encontró esperanza y encontró amor, y la que tenía flujo de sangre encontró sanidad, y aquel que todavía vivía en crisis emocional encontró sosiego y reposo, porque el poder de Dios todavía toca las vidas, pero no solamente la mía, soy canal de bendición. Una de las cosas que yo testifico ahora es que cuando nosotros recibimos el llamado de Dios como para ser misioneros, yo recorrí la nación. Yo les hablaba que Dios me había llamado para la India. Ustedes me acuerdan, todavía vestido de indio. ¿Sí se acuerdan? Bueno, lo de indio todavía lo tengo, el vestido ya lo dejé. Pero la gente me decía, no, es que primero hay que predicar en el país. Y cuando acabemos acá, entonces ya nos vamos para allá. Nosotros vamos a predicar acá. Pero yo regresé a México y comprobé lo que tanto sospeché. Que aquellos que dicen que primero hay que predicar en México antes de predicar afuera, o que no respaldan a los que predican afuera, porque hay que predicar adentro. Ni predicaron afuera, ni predicaron adentro. No sé si usted sea uno de ellos. Somos tan mexicanos que nos hemos olvidado de los mexicanos. O somos tan misioneros que nos hemos olvidado de los que viven afuera. Pero si usted lee las Escrituras, la única forma en que fluía el poder de Dios era cuando Dios hablaba. Todos los profetas llegaban y decían, palabra de Dios vino a mí. Y cosas sobrenaturales pasaban. ¿Y cuánta falta hace en pleno siglo XXI que se paren entre los mixtecos, zapotecos y chatinos, los de Oaxaca, y les digan a ellos, palabra de Dios vino a mí y dijo, y que el poder de Dios fluya, y que el poder de Dios toque? Tenemos tanto miedo de perder la vida, tenemos tanto miedo de arriesgarnos, tenemos tanto miedo de arriesgar nuestra estabilidad personal, emocional o nuestra estabilidad familiar, que a veces nos perdemos las mejores de las formas en que Dios obra en los hombres y en nosotros mismos. Pero recuérdelo, la palabra de Dios dice, el que ama su vida, acuérdese, el que ama su vida, la perderá. No hay forma de ver poder de Dios si la palabra no es levantada. No hay forma de ver poder de Dios si yo me paro en las calles, llego a las casas y me siento con ellos para decirles, la palabra de Dios vino a mí y dijo, y es vigente todavía, y es actual todavía, y es pertinente para su necesidad todavía, y todavía puede curar sus heridas, y todavía puede restaurar su vida y su matrimonio, y todavía puede llegar a su comunidad, y puede hacer las cosas que usted tanto ha soñado, porque Dios está presente, le ama, y todavía tiene misericordia. Porque no me avergüenzo yo ser humano, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es lo más difícil que tiene usted en su vida ahorita? ¿Qué es lo que está viviendo usted? ¿Qué circunstancia la tiene preocupada o la tiene perdiendo el sueño que no puede conciliar porque usted sabe que está metido en problemas? ¿Hace cuánto que usted está pasando por una crisis emocional y ha callado porque ha pretendido que el silencio sea su mejor aliado para ocultar lo que usted está sintiendo en su corazón?
¿Cuál es el problema más difícil que usted tiene? ¿Será la enfermedad? Ese dolor de rodillas, ese problema en los riñones, aquellas fuerzas que le faltan. Déjeme decírselo, si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo conmigo, lo hará con usted también. Porque es poder de Dios. Ha visto tanto su situación que a pesar de creer en Jesús ha truncado sus sueños porque usted ya está conformado aunque nunca va a lograr más. Ha agachado la cabeza pensando en que usted no es capaz de hacer lo que usted tanto deseaba hacer, aquello que le arrancaba sonrisas antes. Pero la palabra de Dios le dice a usted el día de hoy, para eso, todavía tengo poder. Y para más. ¿Cuál es el milagro que usted necesita en su vida? ¿Por qué desperdiciamos el poder milagroso de Dios si lo tenemos vigente todos los días para nosotros? ¿Por qué decimos que ya no podemos más si todavía hay quien pueda darnos remanso? ¿Quién pueda cargarnos y pueda decirnos no temas porque yo estoy contigo? Y no una aceptación mental que sienta que lo sobrenatural fluye en mi alma. ¿No cree usted que ya es el tiempo? ¿No cree usted que es el tiempo de tomar eso que está escrito en la palabra y ser partícipe de lo que Dios quiere derramar en nosotros? Pero también levantarnos y ser aquellos Elías que el pueblo está buscando. Ser aquellos Isaías que todavía puedan pregonar en medio de la crisis. Ser todavía aquellos Juan el Bautista que reten a todos aquellos que están en contra de la palabra, diciendo, porque todavía Dios puede hacerlo y el Cordero de Dios puede quitar el pecado del mundo. Es para nosotros, es para hoy, es para su vida, es para su necesidad, es para lo que más ama usted, es para aquello que usted tanto ha estado llorando. Y lo tiene hoy aquí. Y lo tiene hoy aquí. ¿Por qué seguir aceptando aquello que sabe que no es de usted y que no le pertenece? Mi enfermedad, a veces decimos, y la hacemos mía. Es que mi enfermedad, no es mía. No es mía. Todavía hay poder de Dios para ella. Es que mi situación que estoy viviendo con el marido no es tuya. Todavía Dios puede cambiar corazones, empezando con el suyo para que las cosas sucedan en el hogar. Todavía. ¿Por qué no responderle a Dios esta mañana y decirle, Señor, así como empezó Saulo, quiero estar el día de hoy yo aquí en tu altar y decirte, no me avergüenzo de tu evangelio, porque sé lo que es el evangelio y quiero que hagas algo hoy en mi vida de acuerdo a lo que estoy viviendo ahora. No lo que viví ayer, quiero que hagas algo ahora, Señor, por favor y misericordia. Hazlo hoy, ahora en mi vida. Y me levantaré
y me levantaré. Por favor, guárdelo en su mente. Yo sé que lo he escuchado varias veces. Por favor, guárdelo en su mente. No hay poder si no hay predicación. Tiene que predicar si quiere ver poder de Dios. Quisiera responderle a Dios esta tarde. Quisiera responderle al Señor. ¿Por qué no oramos entonces? Y le decimos: Señor, aquí está mi vida.